Bueno, pues muchas gracias, un placer, la verdad, que estar acompañándoos hoy aquí. En cualquier momentito también, si en algún momento me dejáis de oír bien o lo que sea, me levantáis la manita por ahí y así puedo también yo organizarme por aquí. Siento mi voz, que estoy un poco constipada, pero bueno, yo creo que me vais a poder seguir bien. Ha dicho muchas cosas Javi de mí, yo no soy tanto ni tantas cosas, simplemente me dedico a esto y creo que en Internet hoy en día hay pocos expertos porque estamos todos aprendiendo y esa es una de las ventajas que tenemos como docentes para trabajar con nuestros alumnos, que estamos aprendiendo todos juntos y todos a la vez. Hoy vamos a ver un poquito unas pinceladas de identidad digital para que os vayáis con ellas en la cabeza y poquito a poco, pues bueno, en el debate podemos ir planteándonos cómo educar a nuestros chavales, a nuestras chicas, a nuestros chicos en el mundo docente. A veces cuando hablamos de la identidad digital, bueno, pues me suele venir a la cabeza esta viñeta del roto, no sé si la habéis visto alguna vez, y claro, dice, me estoy buscando en internet para saber quién soy. Y esto es un punto muy interesante porque ahí es donde encontramos dos perspectivas que tienen que ver con nuestra identidad, que por un lado está el aprender a googlearnos, aprender a buscarnos qué se dice de nosotros y qué decimos nosotros en Internet, qué hay sobre nuestra identidad online, es decir, buscarnos en Google de manera recurrente, buscar siempre en las imágenes, en las noticias, no quedarnos en la primera pantalla de lo que aparece. Esas cosas que si, por ejemplo, fuésemos un reclutador de personas, pues no nos quedaríamos en el primer resultado que nos aparece, ¿no? Entonces, aprender a buscar qué se dice de nosotros en Internet. Y por otro lado está el que precisamente Internet y trabajar nuestra identidad digital nos puede permitir aprender a definirnos cómo somos como personas. Y me explico, en estas edades, sobre todo, pues cuando estás empezando, me imagino que tendréis alumnos jovencitos, muchos de vosotros, no tienes muy claro qué quieres ser o a qué te quieres dedicar, en qué quieres trabajar. Y precisamente el tener que desarrollar tu identidad online te ayuda a definirte, a saber quién eres, qué haces, el diferenciarte de los demás, con lo cual ahí vamos a tener también herramientas para saber quiénes somos y qué queremos, ¿no? Aquí siempre suelo contar un ejemplo que si queréis luego lo contamos más en detalle, que fue un proyecto en el que trabajé durante 3 añitos, que eran los especialistas, que eran chicos y chicas con discapacidad intelectual y física, y para ellos el trabajar en Internet fue una experiencia para saber, primero, definirse, saber qué capacidades tenían y qué cosas no podían hacer. O sea, el tener que explicar al mundo online quiénes son y qué pueden hacer les ayudó a entenderse como personas y como personas que tenían muchas capacidades y a aprender a describirlas, así como también a darnos cuenta de qué cosas no podemos hacer. Luego, si queréis, andamos un poquito más en esto. Porque claro, aquí, cuando nos buscamos en Google, hay 3 facetas básicas que podemos llegar a encontrar de nosotros mismos y que son aquellas 3 cosas que nos constituyen en cómo somos en Internet. Entonces, ¿qué cosas constituyen nuestra identidad digital? Pues hay una que es muy clara, que es nuestro yo. Nuestro yo es lo que nosotros estamos contando en Internet, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, todo aquello que estamos contando directamente en Internet a través de nuestras fotos, de nuestros textos, incluso de lo que buscamos, no solo de lo que publicamos, sino también de lo que buscamos. Porque a veces cuando nos encontramos en Google y buscamos cositas sobre nosotros, nos encontramos cosas que dicen otros, cosas, pues fotos en las que nos han etiquetado, un puesto de trabajo que conseguimos un día, una competición deportiva, cosas que los demás están diciendo de nosotros. Y hay una cosa que es quizá esta tercera, la de la vista, que puede ser la más importante y es a la que menos importancia le damos muchas veces porque no nos acordamos de ella. ¿Y en esto qué me refiero? Que en Internet está lo que nosotros decimos, lo que los demás dicen de nosotros, pero lo que los otros están viendo. Y esto es muy importante porque a veces, por un lado, cuando somos jovencitos o tenemos chavales en clase con los que estamos trabajando, no somos conscientes de que todo lo que estamos diciendo y lo que dicen los demás de nosotros puede ser visto por todo el mundo, por toda la comunidad, pero por otro lado, también es importante entender
que si imaginaos estamos buscando trabajo y mi reclutador, la persona que me va a contratar, no está en Twitter, no tiene sentido que yo esté comunicando sobre mí en Twitter, ¿vale? Entonces son esas dos vertientes que tenemos que intentar controlar, no controlar, sino trabajar y entender a la hora de participar en Internet con nuestra propia identidad digital. La definición que decíamos, la identidad digital es ese conjunto de rasgos diferenciadores que define a las marcas personales, comerciales y de comunidades. Esa es una definición muy básica, donde lo importante es esta parte de aquí, es aquello que nos diferencia. Por eso es importante a la hora de trabajar con alumnos o trabajar nosotros mismos nuestra identidad, es encontrar aquel valor que es único y diferenciador de nosotros, que no lo tiene nadie más. Si decimos simplemente que somos maestros, hay mucha gente que es maestra, pero si además decimos que nos dedicamos a un curso determinado de primaria, ya estamos focalizando mucho más y nos diferenciamos del resto. Esa es la parte que tenemos que trabajar y que tenemos que encontrar también con nuestros alumnos. Ahí, a la hora de hablar con ellos y de contar cómo tenemos que diferenciarnos y cómo tenemos que trabajarlo, una máxima fundamental que tenemos que tener nosotros con cualquier persona a la que estemos formando en este ámbito, es hacerle ver que todo lo que está pasando es online, pero que es real. ¿Vale? A veces cuando son pequeños tendemos a hacer de menos es algo virtual, eso no le des importancia. Sin embargo, es real para ellos porque produce sentimientos reales y emociones reales, con lo cual tenemos que entender que todo lo que está pasando en Internet es real, tanto para ellos como para nosotros. Y entender también y hacerles ver que la identidad digital evoluciona con el tiempo, que puede cambiarse, podemos cambiar, no pasa nada. Así como abrimos una puerta, podemos cerrarla y es importante que lo tengamos en cuenta y que ellos también lo sepan. Pero ese es uno de los puntos, ¿no? Nuestra identidad es eso, es nuestra identidad, es solo eso. Pero claro, ¿qué pasa cuando nos vamos hacia el futuro? Pues nos puede pasar una cosa como esta que estamos viendo ahora mismo en pantalla, pues que de repente decidamos, a nosotros por suerte no nos va a pasar, nosotros no vamos a poder ver qué es lo que colgamos en Facebook cuando teníamos 15 años. Sin embargo, la gente más jovencita que está llegando ahora al ámbito, a nuestras aulas, por así decir, ya viene con un bagaje, ya viene con una identidad desarrollada en Internet. Entonces, van a encontrarse con que en su futuro empleadores, su futura pareja, como me decía una vez una niña, sus padres, todo el mundo va a poder observar eso que estaba publicando cuando tenía 15 años. De hecho, fijaros, os voy a poner algunos ejemplos de cosas que me han pasado, ¿no? Esto que veis aquí son comentarios de 4 comentarios de 4 adolescentes cuando estaba dándoles una charla en un foro de innovación social en Madrid. Entonces, estas cosas fueron las que me encontré, que publicaron en Twitter sobre la charla. Además, fueron tan coherentes que lo publicaron hasta en el hashtag del evento. O sea, ahora es como si ahora el hashtag en el que podemos luego debatir va a ser identidad cedular. Pues imaginaros que ahí os ponéis a decir este tipo de comentarios, entonces cualquiera de nosotros lo vamos a ver y nos vamos a identificar con ello, ¿no? Entonces ellos no eran conscientes en ningún momento de que todo lo que estaban colgando en esa charla lo estaba leyendo yo y lo estaba viendo yo y podía conocerles. De hecho, taché los nombres porque, pues, por si acaso luego los borraban y para proteger también su identidad. Pero yo los vi y yo sabía quiénes eran. De hecho, otro ejemplo que puede pasar y que a veces no son conscientes es que todo lo que publican en Internet lo puede ver cualquier persona. Y es una de las máximas que debemos entender. Esto, por ejemplo, es un profesor, un compañero de la universidad de aquí de Navarra, y un alumno decía, pues el profe no quiso decir en clase por qué decía que entraba en el examen, menudo cabrón. Eso lo publicó en Twitter y ¿qué pasa? Pues que el profesor Alberto lo leyó, lo vio y le contestó con tilde en la O. ¿Vale? Había puesto cabrón sin tilde y le contestó con tilde en la O. Estas cosas son las típicas acciones que esa parte que decíamos de lo que nosotros decimos, lo que los demás dicen de nosotros y lo que vemos, que a veces no somos conscientes. Entonces en Internet todo es visible, porque nuestra identidad digital en el fondo somos nosotros mismos. ¿Y qué es nosotros mismos? Pues aquello que nos diferencia, aquello que debemos proteger y aquello que nos identifica. Esas son las 3 máximas de nuestra marca personal que debemos trabajar.
es identificarnos, buscar aquello que nos diferencia, ¿vale? Y proteger aquello que es nuestro. Aquí tenéis en la pantalla esa imagen de esa botella, todos sabemos qué es. ¿Por qué? Se ha diferenciado, ha sabido comunicar la esencia de su marca. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero en un ámbito como el online, en este caso que estamos trabajando. Ahí por eso volvemos otra vez a lo mismo. La diferenciación es clave, decir quiénes somos, qué hacemos, y a veces eso no tiene que ver con inventarnos la rueda. La rueda ya está inventada. Es pensar algo distinto y algo que, pues pensar algo sobre algo distinto sobre aquello que todos ven, ¿no? Algo en lo que nadie ha caído. Y ahí como nosotros como adultos, una parte muy importante que tenemos que trabajar es el dar ejemplo. Es una de las partes principales también a la hora de trabajar con nuestros alumnos. No podemos ofrecerles a ellos pautas de trabajo en el aula que nosotros no cumplimos tampoco en nuestra vida. Es una parte que a veces nos cuesta, que a veces puede llegar a ser compleja y puede ser difícil, pero es importante que la tengamos en cuenta y que la trabajemos. ¿Y qué elementos tiene la identidad digital? Pues los elementos que tiene es importante entender que todo comunica y ahí pues vamos a diferenciar entre el contenido compartido y los perfiles que tenemos, los perfiles que configuramos en Internet. Ahí veo ahora abierta que hasta qué punto desconocen esto, que el hecho de entrar, formar parte de redes, lo primero que conoces es que todos te ven. Pues los adolescentes no lo creen así. En ese sentido, ellos creen que trabajan en micronichos y que nadie más les puede ver. Hay veces que piensan que solo lo ven sus amigos y que hablan entre ellos. No son realmente conscientes de que su madre, su padre, sus profesores, otros amigos que pueden en común lo ven. ¿Vale? Por eso es importante entender qué elementos, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla, configuran nuestra identidad digital. Y ahí está, evidentemente, lo que estamos diciendo, pero también lo que no decimos está diciendo cosas de nosotros. Por supuesto, el cómo, el tono, el lenguaje, el estilo, si la ortografía, las palabras que utilizamos palabras malsonantes o no. Todo eso dice muchísimas cosas de nosotros. Incluso con qué imágenes y qué enlaces añadimos también habla de nosotros. Si nosotros, por ejemplo, solo compartimos enlaces del país o compartimos solo enlaces de ABC, ya estamos diciendo, mal que bien, cierta posición sobre nosotros mismos. Con lo cual pasa lo mismo cuando compartimos imágenes, por ejemplo, de un solo autor o de una sola tendencia. Y esto a veces no nos damos cuenta. Es como los permisos de publicación. Luego, a mí me parece que la privacidad, luego si queréis lo podemos discutir, la privacidad realmente en Internet no existe. Todo lo que publicamos puede ser público en algún momento. Aunque lo que publiquemos no sea público, alguien puede hacerle un pantallazo, lo puede comunicar, pero el hecho de poner un permiso de publicación donde solo lo vean mis amigos o solo lo vean los amigos de nuestros amigos, ya dice cosas de nosotros, dice que nos estamos preocupando por mantener nuestra identidad diferenciada con diferentes personas y eso está comunicando cosas de nosotros. Además, en respuesta de a qué o a quién estemos diciendo algo, aunque no lo estemos, además de lo que estemos diciendo, también está comunicando de nosotros. Si respondemos al presidente del gobierno de una determinada manera, no es lo mismo que si respondemos al líder de la oposición. Es algo que parece muy evidente, pero que a veces no somos conscientes. De hecho, ahí es donde entra el contenido de nuestro perfil. Lo que nosotros tengamos en nuestro perfil, que quizás es algo más estático, también habla de nosotros. Es decir, nuestra descripción, aquella frase que nos define, nuestra imagen, nuestro avatar, si ponemos un enlace a un blog o a LinkedIn, los colores que utilizamos, todo eso está hablando de nosotros. Además, también, por otro lado, los contactos que tenemos. A veces no somos conscientes, pero nuestros amigos, que en muchas páginas de Internet y en muchas redes sociales son públicos, hablan de nosotros, aunque ellos no estén hablando físicamente de nosotros. Pero sí que dicen cosas, si todos son de un mismo colegio, si todos son de una misma universidad, si todos son de un mismo partido político, de una misma creencia, está diciendo cosas de nosotros sin que nosotros lo digamos. Y es algo que pues debemos tener en cuenta. Lo mismo que los grupos en los que participamos, las listas en las que estamos presentes. De hecho, hay, por ejemplo, un truquillo, ver en qué listas os meten en Twitter, os puede ayudar a ver si lo que estáis transmitiendo les llega a la gente a la que queréis que llegue. Porque según el nombre que pongan en la lista, os estarán etiquetando de una u otra manera.
Los tiempos, pues evidentemente no es lo mismo publicar a las 5 de la mañana Pero que vamos a publicar a ver las 2 de si la conmigo tarde, lo tienes porque está chupado, ¿qué has diciendo hecho? Si cosas lo pongo distintas de enseguida. nosotros. Una, Si o me, que no todavía hacemos no muy nuestro bien trabajo y nos ordenado. quedamos desvelados por la noche, y otra, pues que estamos en un horario de trabajo. Los favoritos, el contenido que guardamos, todo eso habla muchísimo de nosotros. Y entre los adolescentes, por ejemplo, hay una cosa muy peculiar, que es que ellos suelen mirar desde qué dispositivo se publica el contenido. Entonces, también cuando publicamos, pues aparece si estamos publicando desde un iPad, desde un Android, y eso está diciendo también, puede llegar a decir, fijaros, el nivel socioeconómico que tenemos, ahora cada vez menos porque están bajando de precio, pero puede llegar a decirlo. Incluso la geolocalización. Y muchas veces, aunque no tengamos geolocalizada la información en nuestro propio teléfono móvil, habla de nosotros. Esto, por si queréis luego cotillear un poquito más, es un proyecto de Telefónica que se llama Smart Steps, y lo que hace es que nos va geolocalizando, no por la geolocalización que llevemos en nuestro dispositivo móvil, sino por las antenas a las que nos vamos conectando conforme vamos andando, con lo cual va trazando una línea sobre nosotros, sobre dónde estamos yendo y dónde estamos trabajando y dónde estamos situándonos. ¿Con esto qué hacen? Pues, por ejemplo, pueden ofrecer información para mejorar el transporte público. Hay cosas que pueden ser tan sencillas como para eso. Si mucha gente se desplaza en transporte urbano por determinada zona, pues pueden mejorar ese autobús, imagínate. Puede ser para eso. O para la gente que compra, oye, pues este tipo de personas viajan hasta tu local, entonces pasan 10 personas por delante pero no entra ninguna. Entonces ese tipo de información también puede ser útil. Miedo, no nos dé miedo, por favor, no se trata de miedo. Tenemos que pensar siempre que lo podemos utilizar para nuestro bien, ¿vale? Y siempre lo podemos utilizar para eso. Eso sí, lo podemos utilizar para nuestro bien o nos podemos equivocar. Porque ¿qué nos puede pasar? Fijaros, esto seguro que algunos acordáis sí, puede ser arriesgado, pero no te sigue a ti directamente, ¿eh? Sigue el trazo de tu teléfono móvil de una manera anónima y no sabe exactamente quién eres, ¿eh? Pero bueno, pero luego si queréis lo comentamos. Este, por ejemplo, es un ejemplo del el director adjunto de Marca España, que mandó un tuit en el que dijo catalanes de mierda ante una serie de silbidos que hubo en un partido y demás. Claro, a ver, si eres el director adjunto de Marca España, tú también eres el que representa a los catalanes, no puedes decir eso. Es que ni aunque lo pienses, debes decirlo. Otra cosa es que ya entramos en cuestiones personales que yo creo que jamás nadie debería decir que nadie es una mierda, pero ahí está, cosas que pueden pasar. Estos son ejemplos que podéis poner a vuestros alumnos tranquilamente. O el de esta mujer que fue despedida en su primer día de trabajo, antes de su primer día de trabajo. Entonces ella dijo, jo, vaya, mañana empiezo mi trabajo, me pongo un pitido yo también, ¿vale? Y claro, el jefe lo vio y dijo, no, no, mañana no vas a empezar en ningún sitio. Si tu trabajo, ¿no? Si te parece que mi trabajo es una mierda, con perdón, pues ahora ten suerte y búscate dinero en otro sitio porque yo no vas a trabajar conmigo. Pero aún hay más cosas, fijaros, este ha sido un caso muy sonado y es el caso de Justin, que era de Estados Unidos y viajaba a África a ver a su familia, y puso un tuit antes de montarse en el avión que dijo, me voy a África deseando no cogerme el SIDA. Bueno, es broma, soy blanca. Dijo esto y entonces recibió, ya veis, 1.103 retweets, 432 favoritos, tuvo millones de respuestas. La gente empezó a buscar dónde ella trabajaba, encontraron dónde trabajaba y le hicieron presiones al jefe de ella para que la despidiera. Y al final, pues ella aterrizó en África y cuando encendió el móvil en África, descubrió que tenía 200.000 llamadas de su jefe y que la habían despedido porque había hecho un comentario de este tipo, ¿no? Entonces, hay veces que sin darnos cuenta, podía ser hasta un comentario irónico en contra de que, bueno, pues en contra de cómo es la vida en África, pero a veces los comentarios pueden pasar de un lado a otro sin darnos cuenta y hay cosas pues que fijaros, nos pueden llevar a perder nuestro empleo. También una cosa que me parece importante que entendamos y que les hagamos entender a nuestros alumnos es que todo contenido compartido es un sentimiento. Esto es una broma, ¿no? Pues una madre que no sabe que
que WTF, ella piensa que es wow, te felicito, ¿no? Pues ella lo ha dicho con todo su cariño del mundo y entonces no tenemos que tomarlo a malas, que hay veces que en ese sentido la empatía nos falla un poco y sobre todo a nuestros chicos y a nuestras chicas. Entonces, hacerles entender que tenemos que ponernos en la piel del otro para entender qué le está pasando y qué está escribiendo, puede venir bien para también proteger esa identidad que todos tenemos. Importantísimo, algo que todos debemos entender es que Internet lo creamos nosotros, no es algo ajeno que está ahí y que nosotros simplemente somos meros actores ahí. No, es que nosotros lo creamos. Cada cosa que publicamos, por ejemplo, puede ser vista por niños. Entonces tenemos que ser conscientes de que si yo publico algo que no quiero que lo vea un niño, quizá Internet en abierto no sea el lugar para publicarlo. Y eso es algo que tenemos que hacérselo ver también a nuestros chavales. Y para eso, una cosa que se puede hacer es planificar nuestra identidad digital. Para planificarla, eso nos ayuda a concretar y a focalizar y eliminar posibles dudas que tengamos en un futuro. Para eso, luego de cara a hacer una actividad en el aula, luego lo vamos a ver, pero he hecho este pequeño lienzo que está basado en el Business Canvas, en el Business Model Canvas, perdón, que es un lienzo muy famoso y que lo utiliza mucha gente y que lo podéis utilizar para lo que queráis. Entonces, aquí lo que podemos trabajar es incluir nuestros objetivos, qué queremos trabajar en Internet, incluir nuestra frase, nuestra definición de marca, quién soy, qué hago, qué ofrezco, qué quiero hacer, a qué me dedico, y definirlo en una frase, que a veces es difícil, pero definirnos, ¿vale? Ahí luego os vamos a dar un link a toda la información. Después de definir a quién nos vamos a dirigir, cuál es nuestra comunidad. Las comunidades también, para que lo sepáis, ni se crean ni se destruyen, están ahí, solo tenemos que comunicarnos con ellas, que pueden ser pues, clientes, periodistas, influenciadores, blogueros, compañeros de clase, ¿vale? Definir con quién me voy a comunicar, ver cómo me voy a comunicar con ellos, es decir, la relación con la comunidad que voy a tener con ellos, cómo va a ser, eso es importante. Y tengo que definir también qué herramientas voy a usar. ¿Cómo elegiré qué herramientas? Pues en función de con quién me quiero comunicar, ¿vale? Si yo me quiero comunicar con mis compañeros de clase, pues quizá me tenga que comunicar a través de WhatsApp como herramienta. Si me quiero comunicar con un empleador, pues quizás sea LinkedIn, ¿vale? Eso es importante que lo hagamos ver y que lo hagamos entender. Evidentemente después, ¿qué definiremos? Pues qué actividades vamos a hacer en esas redes sociales. Ahí podremos decir, oye, pues voy a publicar un post a la semana o voy a contactar con 2 empresas al mes, por ejemplo, para conseguir prácticas para mi futuro laboral, lo que sea, lo definiré ahí. Y evidentemente, ¿de qué voy a hablar? ¿Con qué contenidos voy a publicar? ¿Vale? Aquí los contenidos, evidentemente, serán en función de lo que yo quiero transmitir y en función de lo que mis públicos necesitan. Pues vosotros, por ejemplo, como docentes, tenéis que pensar en qué contenidos están necesitando vuestros alumnos, ¿vale? Y ahí también una cosa que debo tener en cuenta en Internet, a veces también se nos olvida y son cosas muy básicas, que es que tengo colaboradores de marca. Es decir, tengo gente con la que puedo colaborar y con la que puedo trabajar. Sí, esto es un poco serio y denso de cara a los adolescentes. Esto es más para que lo trabajéis vosotros, ¿vale? Después, de cara a los adolescentes, os daré un enlace con 15 pasos con los que podéis trabajar con ellos en el aula. Pero lo importante, como hemos dicho antes, es tenemos que dar ejemplo. Y para dar ejemplo tengo que saber cómo quiero que sea mi identidad digital. Tengo que saber desarrollarla. Y para saber desarrollarla tengo que saber todos los componentes que tengo. De hecho, fijaros, el último paso que tengo que rellenar en este lienzo sería hasta aquí invierto y qué beneficios obtengo. Esto evidentemente para un adolescente puede ser muy complejo, pero sí que puede darnos pistas a nosotros para poder luego trabajar con ellos, ¿vale? De hecho, si queréis, mira, os lo voy a poner ya ahí en el chat, os voy a poner el enlace para que lo podamos ver, si queréis. A ver, que os lo voy pasando aquí, os lo voy a pasar a todos. En esta presentación, en este taller, tenéis 15 pasos, y si queréis ahora los desgranamos un poquito más, en los que podemos trabajar... Luego lo veo, ¿eh? ¿Perdón?
Que Diana, que luego lo querré por correo, para meterlo en el grupo de trabajo. Vale, perfecto, Vale. perfecto. Vale, gracias. Yo me adelanto, ¿ves? Yo aquí voy como una moto. Que vas acelerada, digo, luego me quedaré yo sin la munición. No, Así ya está, ya está. Yo me callo en breve además para no, que no podamos te calles, debatir. habla tanto como te apetece. Sí, Pero sí, sí, sí. yo siempre pido, ya sabes, y ahora cierro el micro para que sigas hablando. Vale. Vale, vale. Bueno, eso, lo que os decía, esto es el marco para vosotros, para que vosotros trabajéis todos los elementos que tiene que tener vuestra identidad digital para luego saber cómo transmitírselo a nuestros chicos y a nuestras chicas. Que ahí lo importante, repito, es la empatía, importantísimo, es decir, ponernos en su piel, entender que todo es real, es fundamental y dar ejemplo. Eso es imprescindible. Os voy a poner un ejemplo muy tonto, pero en uno de los talleres en un cole, una de las niñas era un taller entre padres y madres y profes, ¿vale? Entonces estábamos todos juntos y lo que teníamos que hacer era poner normas de cómo íbamos a utilizar el smartphone, ¿vale? El smartphone en clase y en casa. Era poner normas en común entre todos. Y entonces hubo una niña que levantó la mano y dijo, Diana, es que, ¿sabes qué me pasa? Que yo le tengo que decir a mi madre, le tuve que decir por WhatsApp que dejara de usar WhatsApp y me hiciera caso. Entonces, claro, cuando a un niño le estamos dando ese ejemplo, ¿cómo nos va a hacer caso a nosotros para trabajar su identidad digital? Es muy complejo. Entonces, lo primero es trabajárnoslo nosotros. Efectivamente, Luis, lo podéis utilizar todo lo que queráis, es libre, lo podéis cambiar. De hecho, si hacéis otra versión, fenomenal, me lo decís y yo también lo compartiré con vosotros y así lo ve más gente, ¿vale? Y una cosa importantísima a la hora de trabajar con chicos y chicas, fundamental, también con adultos, pero fundamental es integrar lo online y lo offline. Es decir, que integremos lo que está pasando en el aula con lo que podemos hacer online. Y ahí no dejéis nunca de utilizar el papel, nunca jamás. Os voy a pasar por el chat el enlace a este vídeo para que lo oigáis y lo veáis, porque si no igual se nos oye con alguna reverberancia. Y os pido que lo veáis y ahora lo comentamos entre todos, ¿vale? Ahí os lo dejo, lo ponemos. ¿Habéis podido ver? Este es el típico spot en el que es importante que lo tengamos en la cabeza, incluso lo podéis poner a los chavales en el aula para ver cómo. Luego si queréis os paso uno, igual ya lo habéis visto, que se llama Pásame la sal, que es fenomenal también para ponérselo a ellos. Entonces, lo importante es eso, integrar lo online y lo offline, ¿vale? Es fundamental, porque si no lo integramos estaríamos usándolo distinto. Luego también podemos abrir el debate de si el móvil en el aula o el móvil no en el aula, ¿vale? Pero si no lo integramos como si fuera algo natural, podemos llevar justo al efecto contrario, ya que no lo usen, ya que no tengan una identidad digital responsable, ¿vale? Ese es un poquito el punto. La verdad que igual he ido como muy rápido, pero la verdad que ahora me apetece que me preguntéis. Ahí tenéis, bueno, mi web, luego si queréis os doy el correo también para que me escribáis lo que necesitéis. Y ahora ya abro también aquí, le dejo que hable a Javi, que yo me he adelantado y no me tenía que adelantar, No, no, no. y debatimos un poquito entre todos, ¿os parece? Yo diría que no te has adelantado nada, que Vale. la exposición ha sido excelente, hemos descubierto un montón de cosas que igual sospechábamos, pero que tú nos las has puesto muy claras. Y pienso que tenemos aquí además un grupo de docentes con ganas de marcha. Yo he recopilado algunas preguntas. ¿Desconocen la realidad de las redes sociales nuestros alumnos? Quiero decir, cuando un crío hace algo, Sí, queda para la posteridad, ¿no? Dices, sí. decir una cosa machista, una cosa racista, una cosa puede marcarte para toda tu vida. A mí me parece grave, ¿eh? Me parece grave no por lo que digan los críos o por lo que digan los Sí, chavales, sino por la repercusión que tiene a posteriori, ¿no? sí. Lo Eso es es y un... es un tema complejo porque además los medios de comunicación, y yo me voy a incluir porque doy clases en periodismo y ahí también es responsabilidad nuestra, ¿no? De los docentes, tenemos una gran responsabilidad y no lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien con los chavales, porque precisamente somos los que mantenemos ese estigma en el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿los chavales saben o no y son conscientes? Pues por desgracia no son conscientes, no lo son, de que lo que hay en Internet se queda en Internet. No son conscientes.
cada vez se lo explicamos más, pero es que ni siquiera antes los adultos éramos conscientes de que se quedaba ahí para siempre. De hecho, fíjate, una de las preguntas que me sigue sorprendiendo cada vez que nos las hacen en las charlas en los coles es si WhatsApp es Internet. No son conscientes de que WhatsApp es Internet. WhatsApp es algo que está ahí y ya está. No piensan que es Internet. Viene ya instalado en el teléfono y ya está. Entonces, entender que WhatsApp es Internet es entender que tú le das a redifundir en el botón de WhatsApp y cualquier persona lo puede ver. Entonces, si tú entiendes que es Internet, puedes entender eso, pero si no, puede que no lo entiendas nunca. De hecho, las aplicaciones que están surgiendo ahora de contenido efímero surgen también e intentan poner encima de la mesa el hecho de que todo lo que hagas se va a borrar. Snapchat, por ejemplo, que seguro que muchos de vosotros conocéis, es una de las más utilizadas por adolescentes, sobre todo es tendencia en Estados Unidos y está llegando evidentemente aquí. Y es una aplicación de móvil, es mensajería, que tú compartes una imagen y dices, pues quiero mandársela a fulanito de tal y dura 6 segundos, por ejemplo, ¿no? Y la otra persona solo la puede ver durante 6 segundos. Entonces eso te da una sensación de que vas a eliminar cualquier fallo que tengas y que se va a borrar de tu vida. Lo que no nos damos cuenta es de que le puedes hacer un pantallazo y de que lo puedes compartir y de que esa foto se queda en el móvil, se queda en internet también, se queda ahí en algún sitio. Entonces todo lo que compartimos en internet se queda en internet sí o sí. Y eso, por desgracia, no somos conscientes todavía, no lo somos. Y lo que decía, hay como medios de comunicación y como adultos nosotros tenemos que ser los primeros en respetarlo. Por ejemplo, seguro que os acordáis de MasterChef y el niño que dijo un comentario machista porque las mujeres, decía que las mujeres somos las que sabemos limpiar mejor, dijo. ¿Ahí qué pasó? Pues por un lado, los comentarios en redes sociales hacia ese niño fueron brutales, se podían haber evitado, porque si somos conscientes de que es un niño, sabemos que es un niño en formación y sabemos que ese niño lo habrá dicho porque lo habrá oído en casa probablemente, con lo cual tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad no solo es del niño, sino de los padres y de los profesores. Y por otro lado, y el medio de comunicación lo podía haber evitado, porque era un programa grabado y lo podría haber cortado y haberlo trabajado con los niños, porque oye, eso es una cosa que pasó, la trabajamos aparte y luego, si es necesario, en antena lo trabajamos también, pero sin identificar quién es ese niño. Entonces ahí creo que tenemos muchísimo por hacer, muchísimo. Vamos a un debate que tuvimos tú y yo hace un par de días. Sí. Es decir, Sí. entre lo privado, lo confidencial y el soy dueño de mis silencios solo, ¿no? Es decir, realmente en cualquier momento te pueden retratar en una red. Sí. Pero eso no es ni razonable para nuestros jóvenes, ni siquiera razonable para nosotros, ni razonable para cualquier persona años después. La cuestión O ahí... después de un arranque de cabreo, Sí. ¿no? Claro, la cuestión ahí es que se entremezcla el online y el offline, porque eso te puede pasar sin necesidad de que tú digas nada en internet, sino simplemente que alguien te haga una foto o te haga un vídeo. Entonces se trata de ser responsables, es que es mucho de valores, no tiene que ver tanto con la tecnología, sino con valores, ¿eh? Se trata de ser uno responsable consigo mismo y con lo que piensa, es educar en valores, en que un chaval no tiene por qué decir una burrada sobre algo, yo qué sé, no tiene por qué ser racista, no tiene por qué... Hay determinadas cuestiones que son básicas, ¿no? En la vida. Y por otro lado está el tema de que no le hagas al de enfrente lo que no quieras que te hagan a ti. Que a mí me gusta más decir, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Entonces, si esa grabación ves que no va a ser adecuada, pues no la subas. Comparte una grabación en la que se le vea bien a tu amigo, ¿no? O a tu amiga. Entonces tiene que ver mucho con eso, con las relaciones de confianza que se establecen entre los chavales, que se están construyendo en el mundo adolescente, y por otro lado, con esa parte de ser responsables con nosotros mismos en todo momento, no solo en internet. Y ya, si nos vamos a otro punto, que ya esto es irnos igual un poco demasiado filosófico, pero cuando lo publiquemos ya os lo pasaré, hay un tema que es el tema del contenido invisible, que es ya como el siguiente paso del contenido efímero, ¿no? Entonces, si todos somos capaces de entender que hay contenido en internet sobre nosotros y sobre los demás que jamás vamos a ver, bien porque Google no nos deja verlo, bien porque Facebook no nos lo enseña, por los algoritmos de no sé qué, es más fácil entender que cualquier cosa que publiquemos de los demás no tiene sentido que esté o no, ¿vale? Es un poco complejo, ¿eh? Esto si queréis nos da para otro debate otro día.
Bueno, vamos a empezar primero por esa, ¿no? La de el perfil aspiracional. Y luego vamos a un tema que a mí me ha parecido tan sugerente como Vale, doloroso, que es el de la educación emocional. vale, ok. Me parece tan importante como... Sí, es fundamental. De hecho, esa parte aspiracional también tiene que ver con la educación emocional. Siempre intentamos mostrar esa parte de nosotros adecuada para esa persona, con lo cual, en cierta manera, somos aspiracionales. El problema es cuando no se trata de ser aspiracional por una mejora, de ser mejor persona, sino por querer ser mejor que los demás o mejor que alguien como una única meta, ¿no? A veces como única meta es donde está el problema. Lo que es importante entender es que si decimos que somos algo que no somos, se nos va a pillar, se nos encuentra. Esto es lo de, ¿se pilla antes a un mentiroso con un cojo? Pues tal cual. De hecho, Internet lo bueno que tiene es que si mentimos, no es simplemente que intentemos mostrar algo a lo que aspiramos ser, ¿no? Que eso es algo que habitualmente casi todos lo estamos haciendo, sino que si mentimos y decimos que tenemos algo que no tenemos o que somos algo que no somos, se nos va a pillar, porque Internet te saca todas las vergüenzas. Así como nos permite demostrar lo que hacemos y lo que somos y demostrar lo que sabemos hacer, si no lo sabemos hacer también nos lo demuestra. El problema también es cuando eso se puede convertir en un problema emocional para el chaval o para la chavala o para el adulto, porque es que esto no es solo con adolescentes, es que puede ser con adultos. Se convierte en algo patológico y en un querer ser de un modo irracional. Ahí quizá es donde puede estar el problema. Pero cuando nos están diciendo, hostia, es que hay un valor importantísimo que es la educación emocional. Uh-huh. Cuando estamos hablando de educación emocional en redes, no estamos hablando de comportarte según tus emociones, sino estamos hablando de controlar tus emociones para emitir un resultado aceptable. ¿O me equivoco mucho a la gente que todavía no seguís en el chat? Ajá. Sí, yo voy a ser políticamente correcto. Si voy a ser políticamente correcto, ¿eso es emocional Uh-huh. o eso es antiemocional? Todo un tema, y me gusta, además te he leído por ahí, Yolanda, me encanta, porque yo, por ejemplo, con los papás y con los profes siempre les digo que esto es un tema de educar en valores, que no tiene que ver con tecnología, que tecnología es cacharrear, y eso aprenderemos como de una manera o de otra y sabremos aprender. Pero lo importante es lo otro, que precisamente es lo que ya sabemos hacer, supuestamente. Entonces, ahí está lo potente. Y ahí en el tema de Internet, más que ser políticamente correcto, hay una parte en el tema de la educación emocional que tiene que ver con que los alumnos y las alumnas y nosotros los adultos, todas las personas, entendamos que todo contenido, que lo ponía un poquito ahí en la presentación, todo contenido compartido es un sentimiento. ¿Y ese sentimiento con qué tiene que ver? Con el sentimiento de la persona que lo escribió, en qué momento lo escribió, cuándo lo escribió, cómo lo escribió, qué le pasaba. Luego, cuándo lo publica, porque puede que escribas algo y lo publiques después, y a la vez ponerte en el lugar de la persona que lo recibe y la persona que lo recibe, cómo estará en ese momento para recibirlo, cómo lo leerá, cómo lo entenderá, qué le pasará. Eso es la inteligencia emocional que necesitamos en Internet, que es muy compleja, porque es que el que lo recibe se ponga en el lugar del que lo emitió y se pare a pensar en, lo ha escrito así, pero porque estaba enfadada, estaba enfadado o estaba triste. Si entendemos que todo lo que compartimos tiene sentimiento dentro, yo creo que nos irá mejor. Y eso, evidentemente, combinado con todo lo de la educación emocional, que vosotros sabéis mucho más que yo de educar en educación emocional, que ya viene el controlar emociones, no controlarlas, sino aprender a detectarlas, aprender a saber cómo te sientes, qué te pasa cuando sientes eso, qué quieres hacer cuando sientes eso. Uf, tema, aquí hay, vamos, para dar y regalar. Qué miedo. Aquí hay muchos tiros. Incluso yo te diría que a mí me sorprende. Debo reconocer que yo soy Edulander de Pro o el Info, yo soy el Info, entonces conozco a muchos de los que participan, a Yolanda personalmente, además, a Clara la he seguido durante un año ya. Entonces, dice Yolanda, habría que educar también a quien valora la identidad digital de otra persona por su rastro digital, ¿no? Y es cierto, habría que educarla, pero ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando yo es que eso me pongo de muy mala leche, con perdón, cuando salen noticias de niños en los medios de comunicación sin cuidar al que delinque incluso. O sea,
¿Es un problema que haya delinquido? Sí, por supuesto, pero es un menor. No sabemos qué le ha pasado al señor, no sabemos si está enfermo, no sabemos nada de esa persona. Entonces, también para mí es valorable que una persona esté juzgando a otra sin conocerla. Con lo cual, valorar por lo que hizo un niño sin saber sus circunstancias de alrededor, uf, qué miedo. Sí, bueno, es el reto que nos plantean las redes, ¿no? Exacto, Al totalmente. dejar rastro como los caracoles, ¿no? Una línea de plata en cada ámbito, es un poco lo que hablábamos el otro día tú y yo en el experimento este general. Y decíamos, oye, quizá faltan entornos, ¿no? Porque uno tampoco es igual cuando está con sus compañeros de trabajo que cuando está con sus amigos de infancia, que cuando está un sábado por la noche desencadenado con los amigos o las amigas. Dices, Sí, y cuando lo dejas todo y lo dejas todo en el mismo cesto, sí. generas... También hay, fíjate, hay de todo, ¿eh? Hay casos para contar que son muy interesantes para hablar con los chavales. Había un caso de una empresa que se dedicaba a organizar eventos y hubo un chico que se presentó su candidatura al puesto y fijaros, no le cogieron en el puesto porque en su Facebook no tenía ninguna foto de fiesta con sus amigos. Claro, era un trabajo perdón, de realizar eventos y no tenía fotos con gente. Entonces no se fiaban de cómo podía relacionarse con los demás. Yo me quedaría con dos cosas antes de ir al grupo de trabajo donde espero enredarte, ¿vale? Y las dos cosas serían, eh, seamos prudentes sin jugar con el freno de mano, porque si jugásemos con el freno de mano, se perdería la sal de la vida, ¿no? Si vamos a ser tan sosos que no vamos a retuitear un mensaje que dices, hostia, me ha impactado, sería muy triste. Y si te han de evaluar por eso, quizá tampoco es el sitio donde tú deberías estar. Entonces, yo pienso que se van a inventar espacios nuevos donde podamos compartir, no diremos intimidad, llámalo intimidades, no confidencias, porque no podrán ser confidencias nunca, siempre estará el gran hermano ahí, ¿no? Y ahora me ha recordado una cosa importante con esto de las intimidades. Pues atácale. Sí, porque se me había olvidado, perdonadme. Una cosa que es importante, trabajar con los chicos y con las chicas en las aulas, también con los adultos, pero o sea que vosotros vais a trabajar con ellos, es enseñarles a diferenciar la privacidad de la intimidad, que son dos cosas distintas, ¿vale? La privacidad es un entorno en el que yo tengo algo que es más o menos público y lo hago más o menos visible a la gente. Luego la intimidad es algo que es o solo mío con una persona, que puede ser mi pareja o que puede ser mi padre o mi madre, ¿vale? Es un tema interesante para trabajar también. Ya. Yo voy a hacer una última lectura de Yolanda y dice, eso es un buen ejemplo de que siempre lo mejor es el punto de equilibrio, la naturalidad en el uso de las redes y de los entornos digitales. No evitarlas, sino hacerlo con responsabilidad. Es decir, tenemos que ser hasta cierto punto sinceros, hasta cierto punto claros, es decir, procurar no dejarnos llevarlo por la pasión, pero sí decir lo que pensamos. Yo creo que ese es un buen punto y final para la charla. En el grupo de trabajo lo que intentaremos es, corrígeme Diana si me equivoco, porque tú vas a ser mi asesora, aunque yo sea el líder del problema, quiero decir, no te toca a ti el problema, me toca a mí. Es decir, tú no tienes que sufrir, no, en serio, tú no tienes que sufrir para nada, pero vamos a intentar que cada profe, cada persona, cada gente que se anime, diseñe una charla y esa charla vaya en la dirección de todo lo que hemos hablado, para que se den cuenta de que puede haber inconveniencias graves, problemas graves, que simplemente es cuestión de evitarlos, de ser un poquito más formal, de que la fotografía sea un poco más discreta, puede ser atrevida, pero no, ¿vale? Y vamos a intentar trabajar en el trabajo del constructo de una identidad digital que hasta ahora hemos construido sin darnos cuenta o casi sin darnos cuenta. Y hasta aquí leo yo, remata Diana y os provocamos para nuevas charlas, que yo creo que Diana también se va a dejar si dentro de un par de meses o tres le decimos Yo la, seguro, ya presenta- sabes. la presentación está hecha, o sea que vente con nosotros y vamos a montar otro pitoste de estos. Así que Yo encantada, la verdad.
Nada, simplemente agradeceros un montón a Javi, Yolanda, bueno, Ana, todos los que estáis ahí, perdón, en el chat. Y la verdad que ese resumen a mí me encanta, es educar en valores, no en cosas. Diana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Nada, nada. Y los demás, pues bienvenidos. Ahora cerraremos la sesión. Pasamos a Twitter, ¿de acuerdo?